para 2027 ya viene una actualización, precisamente porque ya es algo que de alguna forma no lo puedes parar. A lo mejor antes se decía, vamos a poner regulación, lo vamos a frenar, está prohibido, no lo puedes usar. Pero el mercado ha sido todo lo contrario. Crece más, se utiliza más institucionales, más empresas, más entidades financieras comienzan a migrar a ese entorno. Ya llegó esa conciencia en donde, oye, no podemos dejar esto como estaba, ¿no? Tenemos que hacer Ley FinTech 2.0. Cuando eres una startup y llegas con un fondo o llegas con un posible inversionista, pues a veces hasta sientes que te tratan, a veces ni siquiera hay un trato digno, no hay una retroalimentación. Entonces nosotros queremos cambiar eso, traemos una filosofía totalmente distinta. Nosotros como Arcángeles lo que hacemos es proveer una plataforma para listar proyectos que están buscando recaudar fondos. ¿Qué es Bitcoin? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se emiten? ¿Quién las emite? ¿Hay una persona atrás que está programando y que las genera solas? ¿Cómo funciona? Entonces, ese proceso, y muchas veces les digo, si no entienden Bitcoin a la primera, no se sientan mal. A mí me tomó más de un año entenderlo. Más de un año. El dinero está cambiando de forma. Las stablecoins, la tokenización y los activos digitales ya están moviendo pagos, ahorro e inversión en toda América Latina, aunque la mayoría todavía no lo note. Para entender hacia dónde va todo esto, hay pocas personas tan indicadas como mi invitada de hoy. Eloísa Cadenas lleva en los activos digitales desde el año 2014. Hizo un doctorado en la UNAM sobre el tema y cofundó la primera stablecoins anclada al peso mexicano. Hoy lidera Arcángeles, una plataforma regulada donde invertir en startups dejó de ser cosa de fondos. Ahora se puede invertir desde tan solo 5,000 pesos mexicanos. Vamos a aterrizar cómo todo esto deja de ser teoría y se vuelve en una herramienta concreta para que el dinero de un empresario trabaje mejor. Bienvenidos a Finanzas en Automático, el espacio donde exploramos cómo la tecnología y la automatización están apoyando a transformar la gestión financiera de las empresas. Si buscas herramientas para convertir tu flujo de caja en el motor de crecimiento de tu negocio, este es tu lugar. Suscríbete al podcast y no te pierdas los próximos episodios. Hoy tenemos el gusto de poder hablar con Eloísa Cadenas, una de las voces más influyentes en toda América Latina dentro del ecosistema de activos digitales. Así que me place de verdad poder tenerte por aquí con nosotros en Finanzas en Automático. Bienvenida de nuevo por aquí para poder tener una plática muy genuina y de todo lo que vienes haciendo de manera bastante interesante en toda América Latina. Bueno, primero quiero agradecerte, Edgar, por la invitación. Me parece que estás haciendo un trabajo espectacular desde la evangelización de temas financieros, no solo desde la parte tradicional y lo que estamos acostumbrados a hacer, sino también qué de nuevo hay en el entorno, ¿no? Y me parece que es espectacular que haya estos espacios en donde se hable de cómo está impactando en Latinoamérica, ¿no? Sobre todo porque pues de pronto nos da ese sentimiento de que el mundo se mueve muy rápido y Latinoamérica cómo se encuentra, ¿no? Entonces, pues yo muy emocionada y muy agradecida de estar en este espacio que me parece que agrega muchísimo valor a la comunidad, ¿no? Bueno, no, pues para empezar, quisiera poder entender tu camino como empresaria, como emprendedora. Empezaste a estudiar ingeniería y luego decides dar un salto pues, relevante por las finanzas digitales. Como parte de ese proceso, decides encasillarte en algo que hace un par de años pues estaba todavía muy precario y que todavía, si bien avanzado de manera importante, todavía creo que hay un camino relevante por recorrer. Danos un poco de contexto de cómo fue ese viaje hasta llegar al punto donde decides, siendo tan curiosa y
pues buscando algo novedoso, poder entrar al mundo de los activos digitales. Bueno, me encanta porque dijiste justo la palabra que pienso yo que me define, que soy muy curiosa. Entonces, desde pequeña, pues siempre me llamó la atención arreglar cosas. Era yo la que desarmaba el radio y quería arreglar y echaba a perder todo. Y entonces, pues quería ahora volver a componer y me ponía yo desde muy chiquita pues a desarmar y armar. Entonces, siempre tuve ese como de construir, de ver, de analizar, de profundizar. O sea, esa siempre ha sido como parte de mi esencia. Adicionalmente, me gustan mucho las matemáticas, o sea, me gustan los modelos matemáticos. A mí me parece que las ciencias básicas te dan una noción muy cuantitativa de lo que puedes y no puedes hacer, ¿no? Que a veces, bueno, sabemos que hay ciertas probabilidades que suceda, que no suceda, pero también fue como otro elemento en mi personalidad. Y adicionalmente, pues me encanta, creo que tengo en el ADN el poder hacer negocios, ¿no? Las oportunidades, el decir, oye, mira, hay esta oportunidad, invertimos, lo vemos, lo hacemos, vamos a abrir un negocio, vamos a poner esto, aquello. Entonces, ese es como yo te diría, como parte de mi adrenalina. Esas tres combinaciones me llevaron, evidentemente, cuando tuve que tomar la decisión de hacia qué perfil profesional, qué carrera yo iba a estudiar, pues la verdad es que economía no me tenía o sea, no tenía tanta certeza si quería ir por allá porque quería algo más cuantitativo. Entonces yo dije, bueno, me gusta como ejecutar, analizar y ejecutar, analizar y ejecutar. Dije, pues una ingeniería me viene bien. Yo hice una licenciatura en ingeniería mecánica eléctrica, posteriormente hice una maestría en ingeniería, tomando como referencia control de calidad. Para ver estadísticas y cosas de ese tipo. Y después hice estudios doctorales, tengo la candidatura a doctora en ingeniería, pero específicamente con un tema financiero. ¿Qué pasó en ese inter? Que en ese momento, cuando yo quería o ya traía, porque yo desde siempre traje la idea de querer hacer un doctorado. Entonces, cuando surge la idea del doctorado, yo dije, bueno, quiero hacer un doctorado, pero no nada más es hacer un doctorado por hacer. Debes encontrar una razón específica, ¿no? Digo, dentro de las universidades debe haber un motor que te lleve y que te apasione, porque el doctorado es full investigación. Totalmente. Full investigación e innovación. Y entonces, en ese año se cruzó en mi camino Bitcoin. Y cuando yo escuché la palabra Bitcoin, yo dije, no sé, como a muchas personas seguramente les pasa, no, esto es una burla, una estafa, esto es un fraude. ¿Cómo que es una moneda digital o una moneda electrónica? No hace sentido. O sea, ¿Qué es? O sea, en ese entonces todavía ni sabíamos, o sea, todo el trasfondo que traía consigo, el poder adquirir un activo digital y poder transar con él. Te estoy hablando de 2011. Entonces, 2011, 2012, y yo decía, bueno, me llama mucho la atención, pero me da miedo, porque no sé qué es. Pero como mi personalidad es, quítate el miedo, o sea, si realmente quieres saber, quítate el miedo y haz las cosas. Yo dije, bueno, ahí está el elemento que yo necesito en este momento para hacer un doctorado. Esto es lo que el fenómeno que yo quiero adoptar para poder hacer un doctorado. Y entonces ahí empezó mi camino. Me entré en la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, en el posgrado de ingeniería, me postulé para hacer los estudios de doctorado, tomando como base un tema, pues curioso le llamo yo, porque no es como muy común. Cuando yo conozco Bitcoin, todo el mundo decía que era la moneda, que iba a ser la moneda mundial, como en su momento se hablaba del Fénix, ¿no? Una moneda mundial. Pero a mí no me hacía mucho sentido eso. Yo decía, bueno,
habría que analizar, ¿no? Nuevamente con este perfil de quiero analizar, quiero desmenuzar, habría que analizar si realmente va a ser una moneda mundial. Pero eso suena como complicado. Pero si se utiliza, se puede utilizar como una moneda para pagos. Y si se utiliza como pagos, entonces las empresas, previo a aceptarlo como una forma de pago, tendrían que saber si esto les agrega valor. Pero además ya empezaba a tener volatilidad. O sea, Bitcoin en ese entonces valía, no sé, $75 o algo así. De ahí que yo dije, bueno, si Bitcoin entra en la historia de las finanzas a nivel mundial, desde mi perspectiva o mi hipótesis, es que no va a haber otra forma de que entre más que a través de las empresas. Por lo tanto, tendríamos que hacer una evaluación del proyecto. Y mi tesis tiene este nombre que es Evaluación de empresas que aceptan Bitcoin. Bueno, después migró a activos digitales, que aceptan Bitcoin como una forma de pago. Ese fue como el preámbulo o el título en el cual yo me concentré para hacer el doctorado. ¿Y cómo fue ese camino o ese viaje? Porque realmente un doctorado terminan siendo 4 o 5 años donde terminas haciendo investigaciones en un mundo moviéndose rápidamente, donde lo que hoy averiguabas pues realmente cambiaba tan rápidamente y donde pues efectivamente la fluctuación que estábamos viendo en un activo como el Bitcoin, que terminó revolucionando toda esta nueva era, no sabías qué podía pasar y no sabías cómo poder abordarlo en ese entonces. Pues mira, yo te voy a decir que uno de los principales motores de este doctorado en Bitcoin era, y genuinamente te lo digo, era, yo no me quiero esperar a que vengan todos los países a nivel internacional a enseñarnos. Yo quiero ser parte o quiero ser, pues sí, una de las primeras en mi país en poderle dar algo académico, algo pues que agregue valor desde la literatura a mi país, a mi universidad. Entonces, eso me motivó muchísimo, porque yo decía, ¿por qué siempre tenemos que investigar cuando ya lo hizo Estados Unidos, ya lo hicieron en Asia? ¿Por qué no podemos avanzar en eso, no? ¿Por qué esperarnos hasta que explote el fenómeno y nos llegue a Latinoamérica? Entonces yo quise hacerlo al revés. Yo dije, no, yo voy a investigar, yo quiero proponer esto para saber si agrega o no agrega valor. Entonces, claro, el camino no fue fácil, porque hacer un doctorado no es como que tú vas a la universidad y les dices, hola, quiero hacer un doctorado, sí, pasa y listo. O sea, es todo un proceso complejo, tienes que presentar exámenes, tienes que presentar un proyecto, un anteproyecto de investigación, tienes que marcar cuál es la justificación, la hipótesis, el estado del arte, cuáles son todas esas razones y sobre todo cuál es la metodología que vas a utilizar para poder hacer ese análisis. Entonces, no es un camino sencillo y dentro de los primeros retos era justo saber qué era Bitcoin, qué es Bitcoin, cómo funciona, cómo se emiten, quién las emite. Hay una persona atrás que está programando y que las genera solas. ¿Cómo funciona? Entonces, ese proceso y muchas veces les digo, si no entienden Bitcoin a la primera, no se sientan mal. A mí me tomó más de un año entenderlo. Más de un año. Leer y releer y profundizar. O sea, no, me queda claro que no es un tema sencillo, ¿no? Ya cuando lo quieres entender a profundidad. O sea, tenías que entender efectivamente pues todo el trasfondo que traía blockchain, que en su momento pues estaba emergiendo, pues con todo el tema del Bitcoin, pues efectivamente se empiezan a crear una serie de teorías con los documentos que se tenían desde el año 2009, si la memoria no me falla, donde empiezan a salir las primeras pues hipótesis de lo que traía de fondo pues el movimiento como tal de poder tener pues las cadenas de bloques para poder transferir cierta información de manera organizada, pero para todo el mundo pues era una forma de poder hacer
cosas que la gente en su momento no prevía y en su momento pues generó tanto ruido que hasta incluso se decía que si bien es un método medianamente, o más bien un método seguro, se está comprando armas y no se están teniendo, digamos, la trazabilidad de quién las está comprando. Entonces seguramente que te tocó pasar por ese camino en ese momento. Sí, o sea, el tema, digamos, de Bitcoin es que ha tenido, pues, muchos altibajos, no solo en el precio, sino en la percepción a nivel mundial. De pronto teníamos a los países, prohibiéndote la minería de Bitcoin, em, eh, Kazajstán, si no me equivoco, tuvo como el exilio, ¿no?, de granjas de minería, ¿por qué? Porque de un día a otro prohibido en China. Entonces, pues, justo Bitcoin le ha tocado como ese camino, como esos altibajos en donde ha pasado de un optimismo cuando el precio sube y entonces existe esta euforia por el precio. Y también por el otro lado, el que siga creciendo el fenómeno y de pronto los gobiernos digan, bueno, ¿y ahora qué hacemos con todo esto? Hasta llegar al punto de tener una ley Bitcoin, por ejemplo, en El Salvador, ¿no? Que eso le cambió la perspectiva y entonces al día de hoy tienes un Bitcoin que es como un activo para especular, un activo de inversión con mucho riesgo, claro, por su volatilidad y que varios países, pues, ya han cambiado su perspectiva, ¿no? Y para ser precisa, el caso de Estados Unidos, en donde ya después de tener una postura muy rígida y una prohibición muy clara, pues, ha cambiado la percepción, pero, pues, eso ha sido un tema político. Bueno, pero eso, hablando de bitcoins, pero eso trae, digamos, un proceso de lo que veías como un activo de inversión y que querías entender qué había detrás del bitcoin y de la teoría de blockchain y demás, a poder migrar a buscar alternativas que podías encontrar en el día a día como un dolor de cabeza en el mundo empresarial. Y estoy hablando de temas desde cómo poder hacer un pago de manera mucho más expedita, sin tener que poder tener la fricción que tienes cuando mandas dinero de un país a otro, que se podían demorar 2 o 3 días, dependiendo de la mensajería, que tradicionalmente lo hacíamos por Swift. Pues entran estos stablecoins como una alternativa mucho más económica y mucho más rápida. De hecho, al día de hoy se siguen tardando 2 o 3 días o incluso más. O sea, ¿por qué? Porque, depende mucho este tema de las transferencias a nivel internacional es, pues, es relevante porque digamos que estamos acostumbrados a un sistema que se viene haciendo así desde hace años. Entonces, pues, como ya se hace así, pues, ya nos acostumbramos, ¿no? Oye, una transferencia internacional, pues, si la haces de México a Estados Unidos o viceversa, puede llegarte en 1 hora o en minutos o muy rápido, pero si lo haces de México a Costa Rica, te puede tardar hasta semana y media o 2, ¿no? Y con la esperanza de que el banco corresponsal tome bien la información y no haya ninguna equivocación, o te puede tardar un mes, o sea, realmente yo lo he vivido. ¿Qué pasa? Claro, cuando surge Bitcoin, pues, muchos decían: "Va a ser la moneda mundial y se va a ocupar", pero esto es difícil cuando tienes una volatilidad en el activo. Entonces, ya de ahí suena complicado, porque tener a un activo como Bitcoin como moneda mundial, pues eso implicaría, de alguna forma, pensar que todas las economías son iguales, y eso no es así. Entonces, el tipo de cambio, la unidad de cuenta, depósito de valor, probablemente como un depósito de valor, podría funcionar, pero que el mundo esté referido en bitcoins, eso suena o sonaba un poco utópico, ¿no? Aunque muchos lo creían. Sin embargo,
como bien mencionas, Bitcoin tiene una tecnología muy particular y que tiene un valor muy específico, que es el que te permita poder hacer transferencias o transacciones digitales sin necesidad de contar con un intermediario. Y además, ya con toda esta evolución, pues al día de hoy son muy baratas. La verdad es que una transferencia, haciéndolo con la tecnología blockchain, te puede costar centavos de dólar. Centavos de dólar. No, y compáralo con cuánto te puede costar solo mover 50 o 100 o $200 de una cuenta A en México a una cuenta B en Estados Unidos. Te puedo garantizar que son $50 o más. Es más, evidentemente, porque cuando tú haces una transacción, que vamos a llamarla por el banco, no una remesa con Western Union o MoneyGram o estas empresas de remesas, efectivamente, ¿no? O sea, el banco te va a cobrar por el servicio de transferencia internacional, tu banco te va a cobrar 25 y el que recibe, pues otros 25, ¿no? En promedio. Entonces, pues si mandaste 100, ¿cuánto te llegó? Y a eso, súmale el tipo de cambio. Eso lo digo con conocimiento de causa porque justamente tratando de transferir dinero de mi cuenta en pesos colombianos a mi cuenta en pesos en México, justamente por mi banco base en Colombia, tenía que pagar esos 50 o $55 cada vez que quería hacer un movimiento, hasta que afortunadamente encontré un mecanismo mucho más barato a través de una de estas stablecoins que me permite tener el dinero. Si bien no es lo que llamamos de manera inmediata, creo que hay un delay de 5 a 10 minutos en lo que haces la transferencia y está en tu cuenta, en el banco, en tu banco de destino. Bueno, y eso tú estás hablando de 10 minutos, ¿no? De 5 a 10 minutos, pensando cuál blockchain estás utilizando. A lo mejor si utilizas la blockchain de Ethereum, digo, y esto es importante aclararlo porque al día de hoy tenemos muchas blockchains. Cada vez es como el proceso de la tecnología, o sea, de repente tienes a ChatGPT y ahora tienes a Cloud y luego tienes a Gemini y entonces empiezas a tener un conjunto de tecnologías que lo que buscan es mejorar la que ya está y agregar otro valor, ¿no? Pues es lo mismo con la blockchain. O sea, está la blockchain de Bitcoin y luego surge la de Ethereum y luego surge la de Ripple y Hyperledger y Stellar y en fin, o sea, se han dado ya el surgimiento de muchas otras blockchains que lo que buscan es hacer más eficientes los procesos y entonces a lo mejor una por ahí de las más antiguas te va a tardar de 5 a 10 minutos. Pudiera ser la de Ethereum, no lo sé. Pero si tú utilizas una blockchain como la de Tron, Tron vuela. O sea, en segundos recibes tus dólares o tus pesos o tus dirhams o lo que sea digitales. ¿Y cómo haces para poder reconocer cuál puede ser más eh, eficiente en un momento dado, tanto en tiempo como en costo? Y eso lo digo porque no necesariamente cuando buscas una alternativa para transferir dinero de un punto A a un punto B, conoces que está detrás de la solución. Y hablo porque sabes que si quieres transferir del punto de un banco A a un banco B, pues simplemente entras ya sea en Global 66 como ejemplo que traigo a colación y no tengo ni idea qué trae por detrás, simplemente sé que me está cobrando una tasa de cambio del peso mexicano al peso colombiano y simplemente hago la transferencia, mando el dinero de mi cuenta del banco local a la cuenta de Global 66 y de allí lo mando a Colombia o viceversa y lo hago en cuestión de 5 a 10 minutos máximo eh, para poder tener reflejado el dinero en la cuenta destino. Bueno, claro, hay una labor de saber un poco y que es la parte que genera fricción entre muchos usuarios, en donde dicen, ay, no, es que saber cuál blockchain y que pásame el ID y que pásame, o sea, como que por cuál blockchain me vas a transferir y que si te equivocas y entonces como que esos aspectos son los que de pronto a los usuarios les genera esta renuencia o esta fricción,
con este tema de transacciones a través de blockchain, pero siempre en todo proceso hay un conocimiento. Incluso para hacer una transferencia internacional, pues necesitas entrar al portal y que si mete el código SWIFT y que si metes el monto y, o sea, hay cierto aprendizaje básico, ¿no? Entonces, ¿cómo saber cuál es la blockchain que nos da, que tiene el menor tiempo? Pues es un poquito de búsqueda, o sea, de las más importantes. Yo te podría decir que Tron para mí es mi favorita porque es muy rápida, pero también está Polygon y Stellar. Entonces, es nada más hacer una breve búsqueda de cuál es el tiempo que te tarda una transacción de una a otra, ¿no? También hay que ver las casas de cambio, o sea, estos proveedores que te permiten tener tus dólares digitales o tus activos digitales, pues cuál blockchain utilizan, o sea, es como tener una cuenta y empezar a saber cómo funciona esa cuenta. Pero yo lo que te puedo decir es que una vez que lo haces, o 2, 3 veces que lo empiezas a probar, no lo dejas, no lo dejas porque de verdad es un proceso muy eficiente. O sea, el poder, yo me acuerdo mucho cuando estaba en Dubái y yo tenía bloqueada mi aplicación del banco porque, pues, estaba en Emiratos y no la podía utilizar. Entonces, no podía yo recibir a mi tarjeta, o sea, no podía abrir, no podía utilizar mis pesos, punto. Y entonces, cuando estás en un país en donde no tienes cuenta de banco, porque no puedes abrir una cuenta de banco, ¿qué solución tienes? Pues, los activos digitales. Yo subsistí en Dubái y pude comprar y pude gastar gracias a los dólares digitales que me eran enviados y que recibía de una forma, un domingo a las 10 de la noche, de forma muy, muy rápida. Bueno, justo a ese punto quería llegar de la oportunidad o del dolor que viviste en carne propia, donde encontraste una oportunidad de poder mm, implementar una moneda digital en México, ¿no? Que es el PXO, que, que efectivamente llevas ya un poco más de 7 años con la moneda en el mercado. Danos un poco más de contexto de si fue esa la situación que te llevó a crear esto o fue más una vivencia de algún empresario o de algún conjunto de líderes empresariales que empezaban a entender que el dolor de poder hacer una transferencia en tiempo real, pues realmente era una oportunidad para poder hacer las cosas de una manera más eficiente. Pues mira, la idea del peso digital no se deriva de mi estancia en Dubái, porque de hecho fue antes. Se deriva precisamente de este análisis dentro del doctorado, que yo decía, es que Bitcoin no lo van a utilizar como o sea, nuevamente, ¿no? No va a ser una moneda mundial. Podrá ser reserva de valor tal vez, pero no va a ser una moneda mundial. Pero, ¿qué es lo que va a pasar entonces con la tecnología? Ya vemos que hay muchos activos, o sea, criptoactivos, ¿no? En ese entonces ya no solo era Bitcoin, era Ethereum, XRP, ya estaban otros, ¿no? Circulando en el mercado. Y por ahí ya empezaba, o de hecho ya estaba, el USDT. Entonces, ya estaba el USDT y platicando yo en 2019 con uno de mis socios, en Pexo, yo le decía, bueno, todavía no estaba Pexo, pero yo le decía: "Oye, vamos a crear el peso digital". Y él me decía: "No, pero ¿para qué? No le veo sentido, o sea, pues si tenemos pesos aquí en México, como, ¿para qué queremos un peso digital?". No, es que mira,
ese sí lo vamos a poder utilizar, va a estar anclado como el dólar digital, pues va a estar anclado al peso mexicano y se puede utilizar para el tipo de cambio, para que las operaciones, en lugar de que tengas que meterte a la casa de cambio y que tienen sus horarios de 8 a 2 de la tarde y luego el fin de semana ya no puedes hacer nada, para darle mayor movilidad al mercado, ¿no? Al mercado, al FX, a los tipos de cambio, que lo puedas enviar de una forma más sencilla, que puedas hacer transacciones internacionales. Bueno, todo eso yo, lo platiqué, me acuerdo mucho en Guadalajara, me acuerdo mucho de ese desayuno, largo desayuno, y total que me dijo que no. Me dijo: "Luego vemos. Está padre tu idea, pero hay que ver". Y ahí quedó. Entonces, pues, para mí era, si hay un dólar digital, va a haber un peso digital, un peso mexicano digital, un peso argentino digital, un dirham digital, un yuan digital, y va a haber, o sea, va a haber todo eso. Sí o sí. Pero quiero que nos des un poco más de detalle de esto, porque hablábamos de activos digitales con respecto a monedas fuertes, llámese dólar, llámese euro, pero hablar en pesos mexicanos, si bien estamos pegados a los Estados Unidos, no se veía, o por lo menos una necesidad latente para la gente que pudiese estar rodeado de alternativas de inversión o de alternativas de soluciones con activos digitales pensados en un peso mexicano. Lo que pasa es que es bien importante entender por qué quieres crear un peso mexicano. Y cuando lanzamos Pexo, ya después de que estuve insistiendo mucho y me dijo: "Bueno, ya me convenciste, vamos". Em, Pensar en el peso digital o en el peso digital mexicano, no precisamente va para el mercado mexicano. O sea, si nosotros ahora pensamos en los dólares digitales, en el USDT y el mercado de stablecoins, son del último reporte que se tiene de stablecoins, son alrededor de volumen de capitalización $300,000 millones del mercado de los stablecoins, de los cuales más del 99% son de dólar. O sea, todo mundo habla de los stablecoins, pero realmente de lo que estamos hablando son de dólares digitales, porque no es como que haya un mercado equilibrado de stablecoins de distintas divisas. Pero ¿en dónde se utiliza el 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 dólar digital? ¿En Estados Unidos? Realmente, en donde más tiene penetración el dólar digital es afuera de Estados Unidos, lo cual ya ves países como Venezuela, Argentina, México, Colombia, Brasil, que prefieren tener sus reservas o nosotros nuestros ahorros en dólares digitales. No, y eso está claro, por ser una moneda digital respaldada o más bien equilibrada con una moneda fuerte. Pero cuando pensamos en una moneda como el peso mexicano, y ahora que mencionabas de que todos los países deberían tener su peso digital en aras de poder evitar la fluctuación, que era lo que veías tú cuando analizabas el Bitcoin, que si bien podía pensarse que podía ser la moneda digital a nivel mundial, pero veías que las fluctuaciones eran tan altas que te llevó a pensar que cada país debería tenerla. Cuéntanos un poquitico de esto en el día a día. Mira, en el día a día, o sea, mucho del mercado, cuando se piensa cuando estamos en el ecosistema cripto, hablan mucho de remesas. Y se toca el tema de remesas y todo el tiempo de remesas, pero la verdad es que las remesas al día de hoy se siguen haciendo de la forma convencional, de la forma tradicional. Claro que el peso digital abona mucho a que esas, transacciones, esas remesas, tengan una reducción en su costo impresionante, lo cual le agrega un valor
a quien recibe ese dinero, ¿no? O sea, imagínate una persona de Estados Unidos que te está mandando una remesa, pero que la empresa, la remesadora te está cobrando el 6 al 10%, pues ya de los $200 o $300 que mandaste, pues te genera un impacto y todavía volvemos al mismo punto, el tipo de cambio. Entonces, ¿por qué tener un peso digital? Pues porque, a ver, primero es este tema de poder poder tener esa facilidad del tipo de cambio. Tipo de cambio dólar, peso mexicano, o incluso tener tipo de cambio directo, eh, peso chileno versus peso digital mexicano. Y empezar a tener esa posibilidad, peso colombiano versus peso mexicano, poder tener esa facilidad de convertirlo de forma inmediata sin tener que pasar por dólares. Y en ese orden de ideas, ¿cómo ha sido ese proceso de adopción de la gente o de los empresarios? Hablando de que estamos hablando de uno de los primeros productos, que es hacer pagos a sus proveedores en monedas digitales, desde que arrancaste hasta la fecha. Mira, desde que nosotros lanzamos Pexo, o sea, Pexo es una startup. Levantamos capital, cerramos una ronda y se hizo el desarrollo de la infraestructura, la plataforma. O sea, debes contar con una robustez no solo tecnológica, sino también jurídica, porque si bien es cierto, crear un peso digital tecnológicamente puede ser un reto, pero también desde lo legal, desde lo jurídico, y en ese entonces, cuando nosotros lo creamos, pues el ecosistema no era bien visto. De hecho, surgieron ciertos acontecimientos a nivel industria que afectaron todo el ecosistema, como hackeos y cosas de ese tipo, que a nosotros nos llevaron a tener un paso lento. Cuando digo paso lento es, vamos con calma, vamos viendo cómo se mueve el mercado, vamos creando la plataforma, tuvimos que hacer un desarrollo. Actualmente estamos en el desarrollo de la siguiente versión, ¿no? ¿Por qué? Porque como bien mencionas, y lo dijiste al principio, es un mercado que se mueve sumamente rápido y que lo que creaste hace 5 años, pues ya, Es obsoleto. pues casi que es obsoleto. Entonces, ¿cómo se ha movido el proyecto? Nuestro objetivo en este momento es consolidación desde la parte estructural. Estamos en proceso de obtención de licencia también, ¿no? Como moneda estable. Y sobre todo en los casos de uso. ¿Por qué razón? Porque pues no nada más es crear el producto por crearlo, ¿no? O sea, debe de haber un caso de uso real, que al día de hoy ese caso de uso es justo lo que te comentaba, ¿no? Dólares digitales, pesos digitales versus pesos digitales. En México tenemos, o las instituciones financieras, pues sí tienen tienen, ciertos permisos o ciertas actividades que pueden realizar, pero hay otras que, por ejemplo, una empresa no puede hacer actividades de captación. No puede ser una empresa, o sea, si no tienes una autorización o no tienes una regulación, tú no puedes hacer captación. Entonces ahí es donde tú creas una opción para empresas que están afuera, ¿no? Cómo poder tener una versión del peso sin que tengas un problema encima por estar haciendo captación. Pues entonces puedes tener un peso digital. Eso es como de los casos de uso. Y una de las cosas que tal vez siempre fue como uno de mis grandes sueños cuando se creó el peso digital, yo les decía, es que yo quiero que la persona que está en Argentina o en Chile tenga la opción de comprar un bono mexicano. Uno puede decir, bueno, ¿y como para qué me interesa? Bueno,
habían tasas del 11%, ¿no? Ahorita ya no, ya cambió el escenario, pero hubo un tiempo en donde los bonos de gobierno te estaban dando hasta el 11%. Entonces, también le estás dando una opción de inversión en pesos mexicanos al mundo, que no, de pronto no es tan fácil, ¿no? No digo que sea imposible, habrá mecanismos, vehículos que te permitan hacerlo, pero no es como que los usuarios o nosotros, las personas de a pie, podamos comprar de manera tan sencilla. Hey, quiero un bono del gobierno argentino o del gobierno chileno. Bueno, creando un peso digital, sí es posible. O sea, ya la persona de Argentina puede comprar un peso digital en México y con ese peso digital poder invertir en un bono de gobierno. Justo, bueno, esa es la versión que estamos trabajando al día de hoy, pero ese fue uno de mis grandes motores para crear este proyecto, ¿no? Pexo. Bueno, hablando de esto, quiero pensar que has tenido que estar muy metida con todo el proceso de transición de la ley FinTech, que justamente toca muchas partes regulatorias que te pueden tocar como parte de este proceso de implementación. Danos un poquitico de materialidad de lo que has tenido que vivir en este viaje emocionante de los vaivenes con esta ley FinTech que no termina de cerrar en México. Pues mira, la ley FinTech surge en 2018, 2019 se da el octavo transitorio para que todas las empresas que tuvieran o se parecieran a eso que estaba dentro de la ley FinTech se pudieran poner en orden, se regularizaran. Se incluye un apartado de activo virtual o se incluye la definición de activo virtual, en donde el activo virtual, pues, es una, representación de valor creada electrónicamente, que puede ser utilizada como medio de pago, pero que no se utiliza o que no se considera dinero, ¿no? Palabras más, palabras Porque menos. no estaba respaldado por el Banco Central. No está respaldado por el Banco Central, sin embargo, dentro del concepto de activo virtual y de esta definición, se decide o se determina que es el Banco Central a quien se le tiene que pedir autorización para poder utilizar los activos virtuales y que al final, pues, es el banco, o sea, al final el Banco de México lo que dice es que sí, las instituciones de tecnología financiera, porque esto es aplicable y siempre se hizo hincapié en que esto es aplicable a las instituciones de tecnología financiera, pueden utilizar los activos virtuales previa autorización del Banco de México y solamente para operaciones internas. O sea, traducción es lo puedes utilizar en tu operación, pero no lo puedes exponer al público en general. O sea, no servía para mucho. Entonces es como, bueno, yo soy un exchange, me dedico a ofrecer compraventa de activos virtuales, pero entonces no me dejas Hacer negocio, o sea, porque realmente. porque no lo puedo ofrecer al público general. Entonces, ¿qué terminaron haciendo estas empresas? Se fueron, se salieron del país en la operación cripto, la operación de activo virtual, y crearon de forma alternativa una fintech para poder hacer captación. Entonces fue como, bueno, no me vas a dejar, lo que me va a tocar hacer es dividir esa operación, llevarme mi operación cripto a otro país, este, a Lituania, a Gibraltar, a otra jurisdicción. Y aquí en México voy a crear una fintech que me permita captar pesos. Y luego ya de forma interna, pues hago mis conciliaciones, ¿no? Eso fue, de hecho, me tocó hacer comentarios a la circular, a la 4/2019, que fue la de precisamente, ¿no? La de Banco de México, donde decía que había que mantener un sano distanciamiento con los activos virtuales, que era muy riesgoso para el sistema financiero, que contaban con mucha volatilidad, en fin, una serie de elementos que se puso en esa circular y que también nos hicieron la invitación a hacer comentarios.
Y yo pues fui de las primeras que dijo, a ver, sí es cierto, pero no es cierto, ¿no? Porque tenemos un universo muy grande de activos digitales, de activos virtuales. Y entonces el primer trabajo que se tendría o se tuvo que hacer en aquel momento es establecer una taxonomía de activos virtuales. O sea, no decir el activo virtual es toda la representación de valor registrado electrónicamente que se utiliza como una forma de pago. Súper interesante porque efectivamente pues esto ha hecho que, que los que estaban interesados pues hayan tenido que crear alternativas para poder seguir operando una idea que los han tenido frenados desde entonces. Ahora bien, hoy en día, frente a esos que se fueron y o cambiaron su modelo de negocio, cómo ha estado la regulación desde entonces? Y si ha habido empresas nuevamente picando piedra para poder pues revivir eso que en su momento quedó en el tintero. Pues mira, sí van a haber cambios. Yo te diría que para 2027 ya viene una actualización, precisamente porque ya es algo que de alguna forma no lo puedes parar. O sea, a lo mejor antes se decía, vamos a poner regulación, lo vamos a frenar, está prohibido, no lo puedes usar. Pero el mercado ha ido, o sea, ha sido todo lo contrario. Crece más, se utiliza más, más institucionales, o sea, más empresas, más entidades financieras comienzan a migrar a ese entorno. Y entonces, eh, te tienes que mover. Y a mí me parece que desde la perspectiva de regulación y de todo lo que se está haciendo, pues ya llegó esa conciencia en donde, oye, no podemos dejar esto como estaba, ¿no? Tenemos que hacer Ley FinTech 2.0, en donde efectivamente se puntualicen y se pongan más criterios en términos de los activos virtuales, porque ahorita estamos hablando de stablecoins, pero por otro lado tenemos también el tema de tokenizaciones, o sea, la representación de activos reales con activos digitales. Y ese es otro universo que está asociado con la ley del mercado de valores. Y está siendo partidaria o más bien partícipe dentro de todo este proceso de, de promotoría justamente con el gobierno y con todos los actores del ecosistema fintech para que esto pueda pedalear y poder volverse una realidad en el corto o mediano plazo. Bueno, lo que te puedo decir es que, claro, no es como que nosotros, yo soy parte de nosotros somos en Arcángeles, somos parte de la asociación FinTech, que están haciendo un gran trabajo, la verdad, para poder acotar y delimitar y tener la mejor orientación para poder tratar este fenómeno, ¿no? Estos activos digitales. Como tal, pues nuestro trabajo, nuestra labor y a título personal es dar con fundamento las bases, ¿no? Y decir, mira, hay, hay una gran oportunidad a través de estos mecanismos o de estas herramientas digitales que nos van a permitir generar mayor, y sí ahí sí quiero usar esta palabra, inclusión financiera. Porque el simple hecho de que tú le permitas a una persona recibir de una forma más eficiente y menos costosa su pago que está en otro país, pues eso ya le abres la puerta para que lo pueda hacer de una forma distinta. Entonces, sí es trabajar de la mano con las asociaciones para poder poner esas pautas y decir, eh, tiene todos estos beneficios. Claro, está la contraparte, los riesgos. En materia de PLD, lavado de dinero, delitos financieros, tecnología, ¿no? O sea, ¿cuáles son todos los riesgos también que están asociados? Porque no podemos decir que vivimos en un mundo rosa y entonces todo es perfecto con el mundo de los activos digitales. También tiene riesgos y también hay controles que se tienen que poner. Sin embargo,
desde mi perspectiva, son más grandes los beneficios y desde lo regulatorio, pues esto es algo que sí o sí ya lo tenemos a la vuelta de la esquina porque en el mundo sigue creciendo de forma impresionante y de forma exponencial. Ahorita tocaste un tema que me quedó sonando y tú como parte del proceso de transformación que has tenido como profesional, te has vuelto emprendedora y dentro de este ámbito del emprendimiento, pues ahora como con la gorra también puesta en Arcángeles, siendo pues una institución igual regulada por la Comisión Nacional de Bancaria, pues la Comisión Nacional de Bancaria de Valores, pues están apoyando al emprendedor a poder obtener, por un lado, recursos de fondeo, pero por otro lado, algo interesante que es poder permitir al inversionista de a pie en inversiones de este conjunto de emprendimientos, de soluciones digitales o de soluciones de emprendimiento en toda América Latina. Danos un poco o sitúanos cómo ha sido este proceso y para todos aquellos que nos estén escuchando y particularmente los emprendedores que estén buscando una fuente de financiamiento alternativo tanto en México como en toda la región, lo puedan hacer de una forma práctica a través de la plataforma de Arcángeles. Como bien mencionas, pues en mi mundo del emprendimiento, ¿no? He buscado o me he involucrado precisamente con distintos proyectos de origen, proyecto de activos digitales, cripto, stablecoins, también revisando temas fintech como consultora. Recién que salió esta ley fintech en México y ahora siendo parte del equipo de Arcángeles. Para contextualizar un poquito de qué es Arcángeles. Arcángeles es una institución de financiamiento colectivo, una crowdfunding de capital, que lo que te permite es poner en contacto a quien necesita el capital con el que lo va a poner, ¿no? ¿Cómo funciona? Pues es básicamente yo soy una startup, soy un proyecto que necesita fondeo, 5, 10 millones, 15, depende la necesidad del startup y la etapa en la que se encuentra. Em, y lo que se hace es que, pues, se tiene que evaluar el proyecto y pedir ciertas, pues hay una serie de requisitos que nosotros necesitamos de los solicitantes, porque pues tenemos la regulación y hay que cumplir con lo que piden, con lo que pide el regulador, pero, pero algo que me gustaría comentarte es que de manera recurrente nos llegan muchos proyectos que están buscando financiamiento. Y sí hay una necesidad muy grande, ¿eh? O sea, ahora que recién me involucré con Arcángeles, me he dado cuenta de que obtener crédito no es tan fácil. Levantar capital, por ejemplo, en Estados Unidos, pues $1,000,000 es nada, es muy poquito, ¿no? O sea, te dicen, pues pues no, porque es muy poco, y en México puede ser mucho, y no quieren ese riesgo, ¿no? Entonces, una startup implica riesgo. Son proyectos de largo plazo. El propio Pexo es una startup. Es una startup que inició, levantamos capital 2022 y al día de hoy, aunque ya tenemos caso de uso, pero sigue estando en la etapa de startup. Entonces, cuando tienes proyectos de esa naturaleza, de pronto, ya es muy importante decirlo, el inversionista que está en México a lo mejor dice, oye, pues yo no me quiero esperar tantos años, ¿no? Y el que tiene la startup a veces es el programador o el desarrollador, el que tiene la idea y lo empieza a crear, pero no tiene los otros elementos. ¿Cuáles otros elementos? Un plan de negocio, un estudio de viabilidad financiera, que tenga como bien estructurado su pitch, su documento, ¿no?
de qué es lo que quiere vender, a dónde lo quiere llevar, y sobre todo, y algo que soy, o al menos desde Arcángeles somos muy específicos, es todo lo que me digas, explícame cómo lo vas a hacer. Porque de pronto, y esa es una frase que utilizo de manera recurrente, es que en el Excel todos somos millonarios. Voy a crecer un 300% de aquí a 5 años. Perfecto. El papá le aguanta todo. El papel aguanta todo. Pero dime cómo. Dime cómo. Entonces, hay una, no solo hay una necesidad de brindar financiamiento a este tipo de proyectos. De hecho, recientemente lo sabemos por las estadísticas que hemos visto y que se han anunciado, que el sector pyme, por ejemplo, es uno de los que mantiene al país y de los que más necesita financiamiento. Entonces, imagínate las startups, ¿no? Requieren muchísimo más. Me gustaría entender en ese orden de ideas cuánto tiempo lleva a cabo un proceso de evaluación de negocio de un emprendimiento, desde que vienen a presentarlo hasta que ustedes definen si me gusta, hasta que levantan ustedes digamos, porque el capital a través de crowdfunding y el emprendedor puede contar con esos recursos para continuar su desarrollo. Pues mira, son distintas variables. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la startup que te está pidiendo 2 millones de pesos, que son más o menos 100,000 dólares, un poco más, a tipo de cambio. Eh, o sea, no es lo mismo el que te pide 2 millones de pesos al que te está pidiendo 40 millones de pesos, ¿no? O sea, eso, desde ahí los tiempos y el due diligence, el proceso de revisión de cada proyecto, pues se vuelve más complejo, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ya como las variables desde nuestros manuales, tenemos bien definido qué es lo que necesitamos de cada uno de los solicitantes. Si tienen todo, el proceso puede tardar, no sé, el proceso de autorizarte y de que te listen plataforma puede tardarte 15 días. Pero si de pronto, oye, necesito tu plan de negocio, pues no lo tengo. Oye, necesito tus proyecciones financieras, pues no lo tengo, ¿no? Entonces ahí toda esa documentación, incluso legal, corporativa, o sea, todo eso es sumamente importante para nosotros y depende qué tan preparada está la startup o la empresa para podernos proveer esa información. Y cuando esta empresa o emprendimiento no está completamente preparado, ¿cuál es la función de Arcángeles para acompañar a ese emprendedor? Simplemente es, hoy no estás preparado, vuelve luego, o ya tienen un pool de consultores que pueden estar acompañando a estos emprendedores para que se preparen y vuelvan a presentar la información ya con los requisitos que requieren ustedes como institución. Me encanta tu pregunta, o sea, me encanta tu pregunta porque si algo hemos identificado es que a muchas startups, y yo también estuve del otro lado, buscando financiamiento, ¿no? Como una startup buscando levantar capital. Cuando eres una startup y llegas con un fondo o llegas con un posible inversionista, pues a veces hasta sientes que te tratan así como, pues, pues sí, estás yendo a solicitar capital y sabemos que no es como que, hey, te regalo mi dinero y haz lo que quieras, pero a veces ni siquiera hay un trato digno, no hay una retroalimentación. Entonces, nosotros queremos cambiar eso, traemos una filosofía totalmente distinta en donde, pues si bien es cierto, como mencionabas, ¿no? Oye, te cierro la puerta y no cumples y el que sigue. Eso no queremos hacer nosotros. Nosotros realmente queremos apoyar al ecosistema, apoyar a los emprendedores, a las pymes y decir, ok, eres una persona que terminaste o pusiste tu negocio,
porque pues ya te cansaste de trabajar y entonces tienes tus ahorros, quieres poner una empresa, pero no tienes ese nivel de profesionalización. Entonces te queremos ayudar. Oye, no tienes esto, a lo mejor no tienes ni el plan de negocios, ni tienes a veces temas financieros ni siquiera los conocen. Y ahí es donde nosotros queremos agregar valor. Por supuesto que ofrecemos pues esa retroalimentación de decir, oye, tienes que al menos esta guía, bueno, ahora está la inteligencia artificial que te ayuda a sintetizar el trabajo. Ojo, bien importante, no quiere decir que todo se lo dejes a la IA y hazme el plan de negocios y eso es lo que te voy a entregar. ¿Por qué? Porque volvemos al punto, sí hacemos una revisión y una evaluación detallada de los cómo. Pero tampoco cerramos la puerta. O sea, oye, por ahora, pues si quieres que avancemos, mira, hay que trabajar el plan de negocio, hay que trabajar las proyecciones financieras, lo que se tenga que trabajar, ¿no? Y eso es algo que queremos cambiar. Para nosotros, el inversionista es importante, pero el solicitante es más. ¿Por qué? Porque si a ellos les va bien, a todos nos va bien. Y en ese orden de ideas, una vez el proceso es evaluado exitosamente por parte de ustedes, dentro de tu experiencia, dentro de lo que han vivido en Arcángeles, ¿cuánto tiempo se puede tomar en un caso de uso? Y vuelvo y digo, como mencionabas, que es muy diferente levantar 2 millones de pesos a levantar 40, pero hablando de una empresa que quiera levantar 2 o 3 millones de dólares, el proyecto ya es apto por parte de ustedes. ¿Cuánto tiempo se puede llevar a cabo esto en el mercado de crowdfunding para levantar el dinero necesario para este emprendimiento como tal? Pues mira, depende del tipo de proyecto, ¿no? O sea, eh, eh, creo que sí es bien importante hacer énfasis, ¿no? El producto, qué es lo que, o sea, hacia dónde quieres llevar la empresa, si eres una startup. A lo mejor pensando en un proyecto que fuera inmobiliario, pues hay más apetito, ¿no? Gusta más, les llama más la atención, pero dentro del inmobiliario también hay ciertas, también hay ciertos altibajos, ¿no? O sea, si dices, oye, no es lo mismo un proyecto que quiero desarrollar en Querétaro que uno que está en Tulum. O sea, hay muchas variables, pero yo lo que te puedo decir es que en promedio, o sea, digo, puede ser más, menos, dependiendo, insisto, puede ser hasta 8 meses, 8, 10 meses, ¿no? Estamos hablando de 2 millones de dólares, 3 millones de dólares, son casi 60 millones de pesos, pero pues a lo mejor si tienes una startup de tecnología, pues te va a llevar año y medio en levantar ese capital, o a lo mejor si tienes un inmobiliario, eh, insisto, en Quintana Roo, en Playa del Carmen, en Querétaro, pues te tardará 5 meses, puede ser, o menos, ¿no? Entonces, como que no hay o sea, como que el tiempo en donde puedas levantar capital y puedas cerrar las rondas, sí tiene mucho que ver de el tipo de producto, el tipo de empresa y el proyecto que quieres desarrollar. Pero ustedes no garantizan absolutamente nada para ese emprendedor que ya presentó su solicitud, porque pues básicamente quiero que entender que se sube a la plataforma y pues ya va a estar a libre de mercado de se levanta o no se levanta. Es correcto. O sea, yo no le puedo decir al solicitante, o sea, nosotros como Arcángeles lo que hacemos es proveer una plataforma para listar proyectos que están buscando recaudar fondos. Pero yo no le puedo decir al solicitante, yo te garantizo que en tanto tiempo tú vas a levantar los 60 millones que me estás pidiendo. Yo no puedo garantizar eso. No, y eso es muy importante dárselo de contexto a todo ese emprendedor que está buscando una alternativa para poder sacar su idea a flote o que ya la tiene hoy con una atracción relevante, pero que quiere dar un paso adicional.
que debe contemplar pues esos tiempos si es que quiere buscar una alternativa como una plataforma como estas que para mí es excelente y es una fuente alternativa para poder levantar capital. Entonces creo que es importante que la audiencia lo conozca. Ahora quisiera hacerte un par de preguntas un poco más personales de tu vida como emprendedora y es hoy en día como, como, como líder empresarial, ¿qué te quita el sueño de los proyectos que tienes actualmente hoy corriendo? Eh, es una pregunta muy difícil. Pues, a ver, para mí el tema de emprender es es como deporte de alto rendimiento, ¿no? O sea, bien podría, buscar un empleo, dedicarme y decir: "Pasa el mes, ya te estoy resuelvo y listo", ¿no? Sin embargo, ¿qué me quita el sueño con los proyectos? Siempre el que todo esté en orden, el que estemos el que tengamos una estructura bien consolidada y sobre todo que desde todas las aristas, podamos estar, al día, ¿no? Eso como emprendedora, pues, para mí es como tener esa disciplina. Sin embargo, también otra cosa que es importante destacar es que pues no me debe quitar el sueño, ¿por qué? Porque si trabajas en esto y es tu pasión, lo tienes que disfrutar, que vivir angustiada todo el tiempo, entonces las cosas no van a fluir, no, o sea, si lo sufres, no lo explotas, no avanzas. Entonces, para mí es, haz las cosas bien, claro, no quiere decir que no te vas a equivocar. Porque claro que te vas a equivocar y van a haber situaciones en donde, oye, me fui por aquí, tuve que haberme ido por acá. Bueno, tomé la decisión equivocada, pero lo arreglo. ¿Y de qué forma lo arreglo? Y entonces debes tener una capacidad de análisis rápida, pero también debes tener no solo el temple, sino debes ser resiliente. Justamente, creo que has tocado, digamos, tres de los puntos que para mí son relevantes y pilares de mi ADN y que creo que deberíamos tenerlos en términos generales todos los seres humanos, profesionales y demás. Y es que con disciplina, constancia, convicción, pues logramos desarrollar esa capacidad de resiliencia ante las adversidades que se nos pueden presentar en cualquier momento dado, entendiendo que la carrera de la vida es un vaivén de emociones, de subidas y de bajadas, y cuando estamos abajo, pues tenemos que aprender a levantarnos rápidamente, como muy bien mencionabas. Así es. Bueno, no, pues de verdad agradezco muchísimo tu tiempo, de verdad que para mí es un verdadero placer poder conocer de primera mano todo lo que has venido construyendo desde el lado de activos digitales, ahora desde el lado de Arcángeles, todo lo que estás apoyando al ecosistema de emprendimiento y a todo el ecosistema financiero, tecnológico en México y en la región, es algo bastante importante y de verdad que me enorgullece todo lo que vienes haciendo muy bien durante los últimos años. Así que auguro un éxito importante en los próximos años y espero que así sea. Pues sí, la verdad es que yo agradezco mucho el espacio, Edgar, de verdad que este tipo de de programas, ¿no? Como Finanzas en Automático, son muy necesarios, porque es la forma en la cual podemos actualizarnos y podemos saber el estatus, en el momento, ¿no? Entonces, pues, la agradecida soy yo
por haberme invitado a este programa que haces de forma muy profesional. Y pues nada, todo esto, toda esta industria, pues la resumo en paciencia y constancia, ¿no? Bueno, antes de despedirnos es importante, pues para toda la audiencia que nos escucha, todos los emprendedores que quieran conocer dónde y cómo poder acceder a financiamientos vía Arcángeles, ¿dónde pueden encontrarte? Bueno, la red que más utilizo es LinkedIn, Eloísa Cadenas, pero pueden entrar a arcángeles.com y ahí está toda la información de cómo funciona Arcángeles y también hay forma de contacto, ¿no? Entonces también están las redes sociales, está LinkedIn, está el Instagram de Arcángeles, así que estamos a un mensaje de distancia. Bueno, no duden de verdad en contactar porque efectivamente es una plataforma bastante relevante en el mercado que pueden hacer uso para poder levantar su primera o su segunda ronda de capital. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias. Te deseo lo mejor de lo mejor. Igualmente, Edgar, muchísimas gracias y todo el éxito, pues para este tu programa. Bueno, bye bye. Hasta aquí llega este capítulo de Finanzas en Automático. No olvides suscribirte al podcast para no perderte los próximos episodios y compártelo con aquellos interesados en conocer cómo la tecnología está revolucionando la gestión financiera empresarial. Recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales como Edgar Luna y nos vemos hasta la próxima.